tenemos la presentación como dividida en 3-4 bloques. Una parte un poco de apuntes históricos, ¿no? Es decir, desde dónde viene, ¿no?, la insostenibilidad de las ciudades, y ciudad es sinónimo de insostenibilidad. Cuáles un poco los grandes retos que van a tener que abordar nuestros entornos urbanos, queramos o no. Es decir, que hay una parte de dimensión imperativa, ¿no?, de los cambios a los que vamos a tener que enfrentarnos, y luego, bueno, pues algunas claves de cosas que ya se están haciendo, que podemos entender por el ecourbanismo, qué criterios o qué cosas tendríamos que tener en cuenta y en qué se traduce en prácticas concretas que están sucediendo en diversas ciudades, que pueden resultar, bueno, inspiradoras o embrionarias, ¿no?, de otros modelos de ciudad. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Bueno, pues primero, como 3 ideas un poco fuerza que yo creo que conviene tener claras, ¿no?, a lo largo de un poco de mi presentación, o de cómo un poco yo entiendo la idea de la ciudad. Hay una frase de un urbanista francés que decía que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, y por lo tanto tenemos que pensar en ella como una materialización de las relaciones sociales, económicas. Es decir, no es un artefacto que está ahí, sino que responde, y precisamente tiene esa forma porque está condicionada, ¿no?, por las formas que tienen las sociedades de relacionarse, de producir, de consumir, bueno, pues de interaccionar, ¿no?, con su entorno, y de un estilo de vida, ¿no?, concreto. Una segunda sería, pues, que debemos de entender, ¿no?, estos cambios que pensamos cuando pensamos de transformar las ciudades, con 3 ideas que deben de estar siempre presentes, ¿no? La idea de la democracia, es decir, no queremos cambios, ¿no?, que estén abocados por dinámicas, ¿no?, autoritarias. La idea de la justicia social, es decir, que pensar en una ciudad sostenible tiene que incorporar que sea sostenible para todos y todas sus habitantes. Es decir, no simplemente podemos pensar, ¿no?, en salidas por a lo mejor de lo que se denomina ecofascismo, pues tendríamos autoritarismo, sostenibilidad, pero no tendríamos, ¿no?, esa justicia social ni esa democracia. Y por último, pues esa idea de ecología, ¿no?, de sostenibilidad en un sentido fuerte, ¿no?, de reproducción social y de reproducción de los ecosistemas. Me gusta mucho esta foto, ¿no?, que podría tener que ver, ¿no?, que es un árbol protegido en medio de un campo de fútbol, pues que no se pudo talar. Entonces, bueno, pues al final la sociedad se amolda a un imperativo que tiene, ¿no? Es decir, pues la sostenibilidad es un imperativo al que vamos a tener que ir amoldándonos, pese a que a priori pues pueda resultar difícil, ¿no? Y por último, la idea de que hablar de ciudades es hablar de territorio, es decir, hablar de morfología, de edificios, de calles, de plazas, de espacios públicos, pero también es hablar de prácticas, ¿no?, de la forma en la que las personas habitamos esos espacios, los usamos, los atravesamos, nos relacionamos con ellos, ¿no? Y por último, también los imaginarios. Es decir, la ciudad es también la forma que pensamos que, digamos, que es no solo lo que hacemos en ella y el entorno físico, sino también cómo lo concebimos, cómo lo pensamos, cómo lo proyectamos hacia el futuro, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué identidad, ¿no?, cómo nos sentimos identificados o nos genera rechazo, ¿no?, determinado tipo de espacios, si nos sentimos que pertenecemos o no a determinados lugares, ¿no?, como puedan ser el barrio o la propia ciudad, ¿no? Me gusta mucho también esta frase porque es una obra de arte que hay en mi barrio, en medio de una rotonda, ¿no?, aquí en Vallecas, ¿no?, que dice: el barrio es nuestro, recogiendo uno de los eslóganes del movimiento vecinal, ¿no?, de nuestra ciudad. Bueno, pues vamos con los apuntes un poco históricos, ¿no? Hay una ciencia que se llama la dendrocronología, que tiene un nombre muy raro, ¿no?, y es la ciencia que estudia cómo es el crecimiento de los anillos de los árboles. Y es muy curiosa porque a través, ¿no?, de lo que es la sección de un árbol se es capaz de analizar acontecimientos climáticos, cambios ecosistémicos, incluso, pues, como se puede ir datando, situaciones, ¿no?, en las cuales pues podemos fechar momentos clave de la humanidad simplemente a través de cómo se han ido sedimentando esas relaciones en un árbol, ¿no? Digamos que viendo un árbol podríamos ver una parte de nuestra historia. Con las ciudades las podemos mirar igual. Al final, un plano de una ciudad, este es el plan de ensanche de Madrid, del plan Castro, podría ser, ¿no?, una suerte también de anillos, como los que decíamos del árbol, que nos permite comprender cómo ha sido la evolución de una ciudad. Es decir, por qué cambian las formas, a qué responden esos cambios, qué modelos sociales, económicos y qué tipo de relaciones se daban, ¿no?, en cada uno de estos momentos. Y bueno, al final la ciudad responde un poco, ¿no?, podríamos pensarla, ¿no? A mí me gusta como ese árbol.
¿Y por qué es importante, creo, pensar en la ciudad en términos históricos? Porque la ciudad no siempre ha sido un sinónimo de insostenibilidad. Durante buena parte de la historia la ciudad ha sido bueno, digamos que era inseparable de su relación con un entorno circundante natural, ecológico, con el que mantiene una relación de simbiosis, ¿no? De buen entendimiento entre el campo, la ciudad, la naturaleza circundante, de la cual la ciudad era ecodependiente, sabía que dependía del buen funcionamiento de su entorno de proximidad para su propio bienestar. Este cuadro es un cuadro que está en Siena, en el Palacio del Ayuntamiento, ¿no? El Palacio del Gobierno de la ciudad, y se llama la Alegoría del Buen Gobierno. Y este cuadro tenía enfrente otro que se llamaba El Mal Gobierno, ¿no? La Alegoría del Mal Gobierno, y estaba en la sala donde se juntaba el Consejo Municipal a tomar las decisiones, de tal forma que mirando a los dos lados pues, eran como conscientes de que las decisiones que ellos tomaban en esa sala tenían unas implicaciones y que tenían que pensar, ¿no? En que fueran las mejores posibles, y esas implicaciones no solo se quedaban dentro de la muralla de lo que afectaba a la ciudad, sino que tenía también consecuencias y tenía que pensarse en su relación con la naturaleza. Por eso es muy bonito el cuadro, justo a la mitad lo delimita la muralla, ¿no? Es decir, bueno, la ciudad no es solo el entorno construido, ¿no? Lo que hoy pensaríamos que es la ciudad, sino también su espacio un poco, ¿no? de interacción más directo. Es decir, estas ciudades además tenían una característica, y es que eran, bueno, construidas por lo que se conoce como arquitecturas vernáculas, ¿no? Arquitecturas populares, tradicionales. Todos los cascos históricos de las grandes ciudades, digamos, esos lugares que nos atraen cuando visitamos una ciudad, lo que más nos suele atraer son esos cascos históricos, ¿no? Donde se ve la complejidad, ¿no? De un espacio urbano, cómo se ha ido amoldando, ¿no? A una geografía, a un clima, a unos materiales, y eso transmite, ¿no? Un cierto espíritu del lugar, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se conoce también en el mundo de la arquitectura como una época de la arquitectura sin arquitectos, aunque hay algunos edificios emblemáticos que sí que tenían unos arquitectos de los cuales se sabe su nombre y quiénes eran. Lo que es la idea de la ciudad no respondía ni a un plan general ni a un plan maestro, sino que crecía muy poco a poco y muy basada en una especie de inteligencia colectiva, y por lo tanto se dice que es una obra anónima, ¿no? Es decir, esas ciudades clásicas. Esas ciudades entran en quiebra, y simbólicamente podemos plantear que es cuando se tiran esos muros de la ciudad y la ciudad se desparrama, ¿no? Por el territorio, con la llegada de la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial construye el espacio más inhabitable que ha diseñado el ser humano para vivir. Este es pues un grabado, ¿no? De Londres a mediados del siglo XIX. Podríamos ver también París, ¿no? Esto es otro grabado de Doré. Eran espacios en los que había una tasa de mortalidad tan elevada que simplemente la reposición era posible, es decir, la población de la ciudad crecía y se mantenía constante porque había un éxodo rural permanente, ¿no? Es decir, que digamos que el cambio en la ciudad histórica responde también al cambio en el mundo rural más tradicional. Los cercamientos, las expulsiones de la gente de los terrenos comunales, la reorganización del modo de vida rural que expulsa a toda esa población porque ya no puede ganarse la vida en el campo, es la que permite el crecimiento, ¿no? De esta ciudad industrial, que es un entorno realmente inhabitable, ¿no? Frente a esta ciudad industrial hay dos tipos de respuestas. Una es el higienismo, que vendría a reconocer, ¿no? Pues la necesidad por parte de reformadores sociales, pensadores, de cambiar, ¿no? Algunos patrones de cómo se estaba construyendo esta ciudad porque era inhabitable, ¿no? Entonces se plantean ideas pues, como el alcantarillado, el empezar a construir las viviendas con una serie de criterios de ventilación, el tema de los alcantarillados. Bueno, se empieza a pensar, ¿no? Un poco el propio planeamiento urbano, que no se puede dejar en manos de la espontaneidad, y además una espontaneidad liderada, ¿no? Por la gran industria de la época, que es la que decide, ¿no? Por dónde se colocan las viviendas de los obreros, dónde se colocan las fábricas, pensando no tanto en criterios sociales o ambientales, sino en dónde quedaban cerca las vías del tren, dónde quedaban cerca fuentes de energía, como pueden ser centrales hidráulicas o el acceso al carbón. Esa sería una línea, ¿no? Los higienistas. Y la otra, que quizás es un poco más sugerente, sería el socialismo utópico, ¿no? Es decir, hubo gente que empezó a pensar, estas ciudades inhabitables, hay que pensar otra forma de construir las ciudades que tenga en cuenta todos estos problemas, ¿no? Y entonces se inventan lugares, ¿no? Ciudades ideales en las cuales la sociedad va a funcionar de otra manera porque van a construirse bajo otra arquitectura y bajo otros principios y otros valores que van a plantear, pues, casi la oposición, ¿no? A lo que se venía imponiendo, pues, la cooperación, la relación campo-ciudad armónica, el vínculo, ¿no? Del mundo industrial con el mundo agrícola. Bueno, una serie de ideas y de experimentos, muchos de los cuales fracasaron, ¿no? Es decir, que no
digamos, no consiguieron construir ninguna Arcadia feliz, pero supusieron, ¿no?, grandes innovaciones en términos tanto de arquitectónicos como urbanísticos, ¿no?, de pensar cómo podía ser realmente otra ciudad construida desde la nada, en un nuevo lugar, y tuvieron sobre todo el valor de intentar ponerlas en práctica, que aunque fracasaron, es lo que permitieron generar toda esta serie de aprendizajes, ¿no? Y esto es interesante porque lo retomaremos un poco al final. Este es otro dibujo muy interesante de otro de estos experimentos del socialismo utópico, ¿no? Los falansterios, Richard Owen y el New Harmony. Es decir, hubo muchos experimentos en Europa, en Estados Unidos, y quizás este fue el más relevante, ¿no?, para la historia del urbanismo. Se llama la ciudad jardín. La ciudad jardín es una propuesta de Howard. No es urbanista, es un tipo que curraba como transcribiendo en el pleno de Londres del ayuntamiento, vamos, en donde está el Big Ben y todo este rollo, ¿no? En el Parlamento británico, pues él era como un periodista que tomaba notas, pero estaba muy influenciado, ¿no? Era un tipo muy inquieto y leía mucho, estaba muy influenciado por otros socialistas utópicos, sobre todo por la geografía anarquista, ¿no?, por los anarquistas que estaban pensando estas relaciones entre la ciudad, el territorio y el medio ambiente. Entonces él, recogiendo estas diversas influencias, pues plantea la idea de la ciudad jardín como una especie de síntesis entre lo mejor del campo y lo mejor de la ciudad, ¿no? Él plantea que la ciudad ofrece muchas cosas buenas, que pues estarían en uno de los imanes, el campo tiene otras cosas buenas y ambas tienen cosas muy malas, ¿no? Y por lo tanto, pues la síntesis, la ciudad jardín va a permitir coger lo mejor del campo, es decir, pues la relación con el medio ambiente, saludable, el espacio agrícola de proximidad, la sostenibilidad en los términos más ambientales de ese espacio urbano construido, de lo urbano que recoge pues determinado tipo de relación. Y bueno, la idea de la cooperación, la ciudad jardín es una ciudad que sería cooperativa, es decir, que los propios habitantes se comprarían colectivamente el terreno, construirían los espacios, diseñarían equipamientos colectivos para satisfacer sus necesidades, escuelas, centros de salud, y empiezan a pensar también, bueno, pues toda esta construcción económica con pequeña industria, agraria. Y lo interesante también es que la ciudad jardín se llegó a construir, está a 60 kilómetros de Londres y fue todos estos grandes experimentos que además sí que vertebra toda la historia del urbanismo desde entonces, está muy nucleada por estoy a favor, estoy en contra de la ciudad jardín, qué extraigo en positivo de la ciudad jardín o si la critico mucho o poco, ¿no? Pero es verdad que fue un experimento como muy contracultural de la época. Ahí se fueron a vivir vegetarianos, las sufragistas, sindicalistas, es decir, que digamos que era como un espacio muy contracultural para la época, pero que sí que construyó, ¿no?, una serie de parámetros que el urbanismo posterior ha ido incorporando como como claves, ¿no?, a la hora de pensar esta idea, ¿no?, de la ciudad sostenible. Posteriormente, en los años 20, se ve que la idea de empezar a construir muchos núcleos nuevos de ciudades jardines que estuvieran conectadas por ferrocarril, que era la idea de Howard, ¿no?, es decir, una ciudad para 30.000 personas que una vez que se llenara no siguiera creciendo, sino que tuviera pues un cinturón ecológico y agrícola que le obligara a que se construyera otro núcleo más lejos que estuviera conectado por ferrocarril. Se empieza a ver que eso tampoco va a ser capaz de responder a los problemas de las grandes metrópolis y que al final, bueno, pues como que se queda corto para la escala de los problemas que hay, ¿no? Pero mucha de la gente la ciudad jardín llegó a organizar una asociación internacional, ¿no?, de apoyo a las ideas de la ciudad jardín. Entonces en casi todos los países de Europa hay delegaciones, asociaciones de la ciudad jardín que tratan de trasladar esas ideas a sus distintos países, ¿no? Aquí en España, sobre todo hubo en Cataluña, y aquí en Madrid llegó a avanzarse también algo, solo que aquí competía un poco con Arturo Soria y la idea de la ciudad lineal y demás. Pero es interesante esta idea de la internacional, porque muchos urbanistas que se criaron en esa asociación son los que posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a reconstruir las ciudades europeas, ¿no? Entonces en esa reconstrucción se preocupan mucho por pensar cómo podríamos hacer por incorporar las ideas de la ciudad jardín a la ciudad ya construida, a la ciudad ya consolidada, y empezar a trabajar no tanto con construir nuevas ciudades fuera, sino con barrios, satélite, dentro de la propia ciudad o en los bordes de la ciudad que permitieran explorar, ¿no?, todas estas ideas de cooperación, equipamientos, gestión ciudadana, dimensión comunitaria del espacio, incluso autoconstrucción, ¿no? Es decir, que todos estos nuevos planes de vivienda obrera, que sobre todo se vinculan a las primeras victorias socialdemócratas de los grandes ayuntamientos, ¿no? En Viena es la primera ciudad que se gana por la socialdemocracia, y posteriormente Berlín, Múnich, Frankfurt, pues se empiezan a experimentar con estas ideas, ¿no?, de lo que sería un urbanismo y una arquitectura modernos,
pero manteniendo estas ideas. Otro rasgo interesante es que ellos incorporan la idea del huerto urbano, después de lo que ha sido la Primera Guerra Mundial, en la cual los huertos han servido para abastecer a la gente en situación de guerra y para alojar a la gente que huía de los bombardeos de las ciudades, pues todos los planes de vivienda obrera, cada casa lleva incorporado un huerto. O sea, digamos que forma parte de una filosofía de la época bastante original, ¿no? Esto es Berlín, esto es un barrio de Berlín al sureste. ¿Veis ahí algo que os recuerde algo que estábamos hablando hace un rato? El imán, ¿no? El imán, aunque luego lo llaman la herradura también allí en Berlín, es un homenaje, ¿no?, a Howard y a las ideas de la ciudad jardín, y está construido eso, pues en los años 20, ¿no? Digamos que es hasta este periodo, hasta la Segunda Guerra Mundial, en los cuales todavía hay un esfuerzo, ¿no?, por parte de determinadas corrientes del urbanismo por reconciliarse con el campo, ¿no?, por buscar modelos de ciudad que fueran capaces de reequilibrar esa simbiosis que se había roto, ¿no?, con la revolución industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial esto ya no se plantea. Lo que se plantea es la reconstrucción de la ciudad ya en base a otros parámetros completamente distintos, que son lo que se conoce como los principios de la Carta de Atenas o de la arquitectura del movimiento moderno, ¿no?, que plantea pues la destrucción de cascos históricos, la importancia de la movilidad motorizada como eje, o sea, como vector principal de movilidad dentro de las ciudades, y la idea de la zonificación. Es decir, la ciudad tenemos que dejar de que sea un rollo compacto con muchos usos muy diversos y complejos y empezar a generar zonas para vivir, zonas para estudiar, zonas para trabajar, zonas de ocio, zonas verdes, y que todo eso sea conectable a través de una gran infraestructura de transporte motorizado. Resumiendo mucho, sería una parte, ¿no?, de los planteamientos de esta filosofía. Y por otro lado, digamos que eso coincide con la revolución verde en el campo, ¿no?, es decir, con otra forma de entender también el mundo rural, por pensar que campo y ciudad no son historias que se puedan contar separadas, ¿no?, sino que, bueno, pues toda la explosión un poco pues de la nueva agricultura, la revolución verde, los abonos químicos, los fertilizantes, la mecanización y demás, pues suponen también, ¿no?, esa disociación, sigamos un divorcio de mutuo acuerdo entre campo y ciudad. El mundo rural está sometido a su proceso de modernización y la ciudad al suyo, pero ya no hay que tender puentes entre ellos, sino que digamos que cada uno crece o se desarrolla en función de sus necesidades, ¿no? Y bueno, como último episodio antes de acercarnos a los retos actuales, encontraríamos los años 70, ¿no? Esta imagen, que parece también sacada de la Segunda Guerra Mundial, es Nueva York en los años 70, con la crisis socioeconómica, el colapso financiero del ayuntamiento, el abandono de muchos barrios populares y, bueno, digamos, una situación de cierto colapso sociourbanístico de la ciudad. Y es en este contexto en el que coinciden, ¿no?, por un lado la contracultura, los hippies, otra forma de empezar a entender, ¿no?, las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, y un ecologismo incipiente, ¿no?, que a partir de finales de los años 50, con la publicación de un libro que se llama La primavera silenciosa, de Rachel Carson, empieza a plantear los problemas, ¿no?, ecológicos, y supone un poco el nacimiento del movimiento ecologista a nivel internacional. Pues digamos que todo esto confluye en las grandes ciudades, y una de sus expresiones es, bueno, pues la recuperación. Podemos encontrar, ¿no?, los movimientos de huertos comunitarios. En el caso de Nueva York son 1.500 huertos los que se recuperan, ¿no?, en el plazo de 7-8 años, de estos solares abandonados, pues se recuperan, ¿no?, para convertirlos en huertos y jardines comunitarios. El uso de la bicicleta, la crítica, ¿no?, a un modelo urbano que se consideraba social y ambientalmente perjudicial, ¿no? Es decir, que después de esos 20 y pico años de tregua, ¿no?, después de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, digamos que ya hay una generación nueva que empieza a plantear una serie de problemáticas urbanas, ¿no?, y es la llegada del ecologismo a nuestras ciudades. Más o menos así como un poco de rápida panorámica. Bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podríamos plantear y cuáles serían, bueno, pues algunos de los grandes problemas, ¿no?, que tendremos que afrontar las ciudades? Para dibujar un poco el panorama, muchos autores hablan de la gran aceleración, ¿no? Es decir, de esta historia que venimos contando así un poco como a pinceladas, ha sufrido una aceleración en los últimos 50 años enorme, ¿no? Es decir, que lleva a datos como estos, ¿no? Es decir, que el 2% de la superficie planetaria está agrupada el 51% de la población, ¿no? Es decir, ya somos más gente viviendo en ciudades que viviendo en el mundo rural, y eso tiene una serie de implicaciones. Es decir, las ciudades ahora mismo generan el 80% del PIB mundial. El PIB es un indicador que no nos permite conocer muy bien la situación de nuestras economías en términos
ecoambientales o sociales, pero sí por lo menos nos permite ver la importancia que nuestro modelo económico actual le da a las ciudades, ¿no? Es decir, por eso las ciudades son espacios de centralidad, de poder, de influencia, ¿no? y que determinan en buena medida pues, el devenir, ¿no? de nuestras sociedades, aunque incluso no hubiéramos llegado al 51%, los imaginarios, ¿no? que decíamos antes son más urbanos que rurales, ¿no? a nivel planetario. Las ciudades consumen el 67% de la energía mundial y provocan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, estas son las 600 ciudades más importantes, que también, bueno, pues, por acotar un poco, bueno, pues, suponen ese 65% del PIB. Y este es otro ejercicio que estaba haciendo hace un tiempo y que es bastante simpático, ¿no? ¿Habéis oído hablar de la gran historia? ¿Os suena como concepto? Bueno, es una historia que nace a raíz del cosmólogo Carl Sagan, ¿no? Este tipo, cuando en la serie de Cosmos, pues cuenta la historia de la humanidad a lo largo de un año, ¿no? Y juega con un calendario y plantea cómo sería la historia de la humanidad o del planeta Tierra, ¿no? de la vida en la Tierra, si la tuviéramos que meter en un año, ¿no? Y entonces él plantea pues, que al final el ser humano aparece en el último día y digamos que el Homo sapiens sapiens aparecería en los últimos 5 minutillos, ¿no? de esa gran historia del cosmos, ¿no? Pues si hiciéramos una gran historia de las ciudades, ¿no? pensando desde lo que serían pues, las primeras ciudades, ¿no? que se denominan como tales en Mesopotamia hasta la actualidad, y aplicáramos, ¿no? esa gran historia, la tratáramos de meter esos 50.000 años más o menos en un calendario de un año, pues nos encontraríamos que 11 de los meses del año esas ciudades han sido ciudades de base de economía agraria, que han estado, ¿no? serían esas ciudades que veíamos al principio. 11 meses del año tendríamos estos modelos de ciudad que empezarían a mutar, ¿no? a partir de ese último mes, en el cual bueno, pues la ciudad industrial aparecería en los últimos 15 días, es decir, que simplemente 15 días de todo ese año es la ciudad industrial, y los últimos 5 serían lo que conocemos como las grandes metrópolis, ¿no? Es decir, que esa es una realidad que, bueno, pues dentro de la historia de la ciudad son 5 días, si la tuviéramos que meter en un año, que demuestra un poco como la gran aceleración, ¿no? de los cambios que han sufrido tanto nuestros entornos urbanos como su capacidad para generar impactos, ¿no? Y eso, bueno, pues nos conlleva a que, queramos o no, estemos abocados a un cambio. A mí me gusta esta imagen también porque nos da la idea de este mundo lleno, ¿no? Es decir, hay un economista ecológico americano, ¿no? Herman Daly, que hablaba del mundo vacío o el mundo lleno. Tú puedes permitirte ser insostenible parcialmente cuando tienes un mundo vacío, ¿no? Es decir, que bueno, pues vas provocando marroncillos, pero bueno, los vas dejando por allí, tampoco te afectan a ti demasiados, tampoco afectan demasiado a otros, no acabas de desestabilizar, ¿no? los ecosistemas. Pero la diferencia cuando estamos en un mundo lleno, y esta idea de los satélites, ¿no? Que ya no solo que hayamos acolmatado, ¿no? o llegar a los límites biofísicos dentro del planeta, sino también, ¿no? pues en esa digamos atmósfera, pues estamos en un mundo lleno, y eso implica que los impactos, todo lo que hacemos ya tiene consecuencias tanto para otras personas como para el propio funcionamiento de los ecosistemas. Y esta idea del mundo lleno, bueno, pues se podría relacionar con esta idea de la biocapacidad, ¿no? Vemos cómo actualmente estamos en torno a los 2 planetas, es decir, estamos consumiendo los recursos de renovables y no renovables que tenemos, que el planeta Tierra tiene almacenados, y los que son renovables estamos, digamos, deteriorando su capacidad de renovación, estamos haciendo disminuir, ¿no? la biocapacidad del planeta, y estamos aumentando la presión, ¿no? sobre los ecosistemas. Por lo tanto, cada vez nuestra huella ecológica es mayor, ¿no? Actualmente necesitamos 2 planetas para satisfacer nuestras necesidades, y todo apunta a que, bueno, pues para 2050, si siguen estas tendencias, estaríamos cerca de 3 planetas. Esto indica que actualmente estamos viviendo a costa de otras personas y otros territorios, aunque no lo percibamos mucho en nuestro día a día, pero bueno, digamos que aunque por mucho que sigamos con estas dinámicas, a medio plazo vamos a tener que chocar, ¿no? con estos límites. Ahora, el choque con estos límites, los científicos lo han denominado el antropoceno, ¿no? Que sería el momento en el cual la actividad del ser humano se ha convertido en un actor geológico capaz de cambiar, ¿no? las condiciones del planeta y de convertirse en el principal actor de lo que se conoce como la sexta extinción, ¿no? Es decir, masiva de animales y de plantas, ¿no? Pues esto es lo que algunos geólogos llaman el antropoceno. Bueno, este diagnóstico cada vez empieza a estar más compartido, ¿no? Hace unos años pues era algo que podía quedar, ¿no? Pues son los ecologistas, son ideales radicales, pero cada vez más forma parte del consenso
social e institucional, ¿no? Este es un informe que todos los años saca el Foro Económico de Davos, que va actualizándolo y que es el informe sobre los riesgos globales. En él, bueno, pues se juntan las élites económicas y políticas y debaten, ¿no?, sobre cuáles son los principales riesgos que ellos perciben para la economía en el corto plazo y en el medio plazo. Y bueno, pues si nos fijamos un poco en cuáles son los riesgos que ellos ven a medio plazo para la economía global, encontramos la primera, pues la crisis de acceso al agua potable, fallos en la adaptación al cambio climático, efectos climatológicos extremos y crisis alimentarias. Es decir, encontramos que las 4 grandes problemas, ¿no?, que la economía global se dibuja para sí misma a medio plazo son todos ambientales. Es decir, tienen claro, cada vez hay un consenso mayor en que vamos a tener que abordar estos problemas. Digamos que empezamos a estar de acuerdo con el diagnóstico. Expulsiones de población. Más contaminación. Yo me imagino la peña con mascarillas. Como en China, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, yo me pongo la bici y la traigo también ya. O sea que... ¿Alguna idea más? Así... Más población en la ciudad. Más población todavía en la ciudad. Sí. Más gente yéndose... Más gente yéndose del campo y las ciudades todavía en expansión, ¿no? Sí, pero eso, en expansión, pero crecerán, digamos, la ciudad crecerá a lo ancho, que nadie vivirá en el centro, todo el mundo ya trabajará al centro y la ciudad quedará vacía por la noche y por el día todo el mundo... Digamos que vemos más urbanización y a lo mejor menos ciudad, que a veces son conceptos que a veces vemos que no es lo mismo, ¿no?, vivir en una ciudad que vivir en un espacio urbanizado, ¿no? ¿Estáis describiendo un panorama un poco de ciencia ficción apocalíptica? ¿Sí? Bueno, hay otro pensador también inglés que decía eso, que precisamente, ¿no?, que nos es más fácil, ¿no?, pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y en buena medida tiene que ver, ¿no?, con cómo hemos construido, ¿no?, nuestros propios imaginarios, y nos cuesta, ¿no?, el ejercicio que decíamos al principio, ¿no?, de esta gente que a principios del siglo pasado empezó a pensar cómo podían ser otras ciudades y fueron a experimentar y a pensar, ¿no?, en cómo reconstruir, ¿no?, asentamientos urbanos que funcionaran, ¿no?, bajo otras lógicas y que estuvieran reconciliadas con su medio ambiente. Pues es parte de lo que nos toca hacer, ¿no? Frente a este marrón, pues se nos viene, ¿no?, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de este colapso, ¿no? Nuestras instituciones, sin embargo, hasta ahora han tenido otra actitud, ¿no?, que es más la del avestruz, ¿no?, un tiro a la cabeza. Y bueno, la ecología, los problemas ecológicos son algo que mientras no estallen, bueno, se les da cada vez más relevancia nominal, pero los diagnósticos que decíamos que empiezan a estar cada vez más consensuados. El rey habló en el discurso de Navidad del cambio climático y le dio cierta relevancia este año, por ejemplo, ¿no? Es decir, que bueno, vemos como las figuras más mainstream, ¿no?, pues empiezan poquito a poco a introducir pinceladas, ¿no?, de la importancia de estas transiciones. Pero bueno, no se lo toman muy en serio. Otra salida es todo el discurso, bueno, pues ya se inventará algo, la tecnología nos va a sacar de este marrón, ¿no? Esto podríamos conectarlo con otro discurso que está muy en boga, que sería todo el tema de las Smart City, las ciudades inteligentes, el Big Data. Es decir, no es un problema de ciudadanías, si es un problema de ciudades, ¿no? Quien tiene que ser inteligente son los cacharros, son los ordenadores. No es un problema político, sino que es un problema de gestión de la información, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que es otro discurso, bueno, ante el cual tenemos que estar un poco vacunadas. Bueno, lo de arriba es un mapa de una de las ecociudades que se están construyendo en medio del desierto de Abu Dhabi. O sea, es decir, que como allí tienen mucho dinero, pues se están haciendo un espacio que tiene muchas innovaciones en términos de nuevas tecnologías, de eficiencia en el desarrollo de sistemas de movilidad sostenible, de producción de energía sostenible, de gestión de residuos. Es decir, bueno, están innovando mucho, pero claro, están construyendo una ciudad ex novo en medio del desierto, que también, bueno, pues responde pues a una forma de entender los problemas y bueno, pues es probable que allí se estén desarrollando innovaciones tecnológicas en términos de coeficiencia que nos vayan a ser muy útiles, pero
probablemente no vamos a construir, como decíamos antes, como pasaba con la ciudad jardín, muchos más dar, ¿no?, en distintos lugares de la ciudad. Otro discurso sería todo el tema también de las granjas verticales o los farm scrapers lo llaman, ¿no? Es decir, como los rascacielos para producir alimentos. Bueno, como que hay cierta retórica en que no hay que cambiar nada, sino que simplemente construir algunos artefactos que nos permitan traer la sostenibilidad a las ciudades sin tener que replantearnos cómo funcionan de fondo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la situación que nosotros vemos es que estamos más, ¿no?, ante el hundimiento de un modelo, y lo que necesitamos es un plan. Generalmente, cuando no sabemos qué hacer ante un suceso grave e imprevisto, pues nos da miedo, ¿no? Nos surge miedo y nos paralizamos muchas veces. Sin embargo, si sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no?, pues para eso de los planes de emergencias y de evacuación, en los simulacros, pues perdemos ese miedo y somos capaces, ¿no?, de reaccionar. Pues en buena medida lo que tenemos que hacer es generar es un urbanismo de anticipación, ¿no? Un ecourbanismo tendría que ver con cómo anticipamos y somos capaces de desarrollar, ¿no?, en nuestras ciudades prácticas, arquitecturas e imaginarios que nos permitan transitar, ¿no?, en las mejores condiciones posibles y lo más rápido hacia otros modelos de ciudad. A mí me gusta esta idea del punto Hombar. El punto Hombar responde a las novelas de ciencia ficción. Hay como un subgénero que se llaman las ucronías, y son las novelas en las cuales se basan en el qué hubiera pasado si, ¿no? Nos hablan de futuros alternativos a través de momentos históricos del pasado en el cual las razas hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues es una novela de Philip K. Dick, por ejemplo, que pues explora, ¿no?, pues una fantasía, un relato de ciencia ficción de qué hubiera pasado si, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo nuestras sociedades están en un punto Hombar. Cuando pasa el tiempo y se mira hacia atrás, estos años que estamos viviendo, la gente dirá ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Estamos en ese momento en el cual las decisiones que tomemos van a condicionar las posibilidades de seguir tomando decisiones en el futuro. Entonces es un momento, bueno, en el cual pues tenemos que ser inteligentes, ambiciosos y rigurosos, ¿no? Una mezcla compleja, pero que es la única que puede sacarnos del lío en el que estamos, ¿no? Para ello tendríamos que pensar el cambio social en la ciudad a partir de tres partes inseparables, ¿no? Cambios personales, es decir, cambios en los estilos de vida que tenemos las personas que vivimos en la ciudad. Es decir, la psicología nos ha enseñado que solo un deseo sustituye a otro deseo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de desear vivir de otra manera, no realmente acomodarnos, ¿no?, a una situación dada, a un mal menor, sino realmente desear vivir de otra manera. Y eso es complicado, pero ese es uno de los retos que tenemos, ¿no?, socializar el deseo de vivir en otra ciudad, en tener otras prácticas. Por otro lado, nuestros cambios personales deben ir acompañados de cambios colectivos, es decir, de dinámicas grupales, sociales, que nos permitan sobre todo innovar. Es decir, que en los colectivos sociales, en los movimientos sociales, lo que más vamos a encontrar son esa creatividad, ¿no?, esa capacidad de estar explorando posibilidades de reconstruir otras ciudades, pero que hoy todavía son, bueno, pues como ensayos, balbuceos, digamos que no son propuestas 100% coherentes, consistentes al 100%, pero sí que tienen unos rasgos innovadores que son los que tendríamos que potenciar y permitir que se expandan, ¿no? Y por último, políticas públicas, porque si no se movilizan los recursos y la capacidad de los estados para generar, ¿no?, impactos de una mayor escala, pues nos vamos a quedar en iniciativas que pueden ser, bueno, pues caer en autocomplacientes, ¿no?, pequeñitas, pero que sean muy bonitas, muy transformadoras, pero que lleguen a muy poca gente, ¿no? Y yo creo que además la idea de las políticas públicas nos permite rescatar la idea de la universalidad. Es decir, esta transición tiene que ser para todos y todas las personas. No es una cuestión de, bueno, pues de que se salven los listos, que se salven los que se pueden meter en proyectos sociales o que se salven las élites, ¿no?, sino que realmente esa mirada un poco pues que decíamos de justicia social al principio. Este urbanismo nos va a demandar además una coherencia interescalar, es decir, no es simplemente que tengamos que intervenir, ¿no?, simultáneamente en esas tres esferas personales, colectivas y de las políticas públicas, sino que además nuestras iniciativas tienen que incidir, ¿no?, tanto en la arquitectura, es decir, cómo están construidos, ¿no?, nuestros edificios, los lugares, ¿no?, en los que habitamos o en los que trabajamos, la pieza urbana, no tanto ya el edificio, sino bueno, pues
lo que sería una serie de edificios, una manzana, bueno, una intervención, un barrio, una ciudad o una relación de una ciudad con su entorno, ¿no? Lo que venimos llamando las bioregiones, ¿no? O las ecorregiones. Es decir, que sería el volver a repensar la ciudad con su marco territorial que hemos visto que se ha perdido. Bueno, pues yo en este cuadrito he sintetizado las ideas, algunas, ¿no?, de las principales ideas de Carlos Verdaguer, que es uno de los arquitectos que más ha trabajado, ¿no?, estas cuestiones del ecourbanismo y que, bueno, para mí por lo menos es una de las figuras de referencia, ¿no? Y él plantea bueno, pues caricaturizando un poco, ¿no?, los dos modelos, el convencional, ¿no?, el urbanismo que se viene haciendo hasta ahora y lo que debería ser una respuesta ecourbanística, pues él plantea estos dos modelos, ¿no? Por un lado, uno que pone el énfasis en los objetos, ¿no?, sobre todo en los edificios, frente a uno que pone el énfasis en los contextos urbanos, ¿no?, en los barrios y otras escalas. Unos ponen el acento en la forma, ¿no?, y otros en la función, ¿no?, en qué necesidades satisface esta intervención y no tanto en la forma que tiene, ¿no? Bueno, uno está basado en la idea de progreso, en una idea de progreso malentendida, no tanto a lo mejor lo que sería una política progresista en términos culturales, sino el progreso como crecimiento un poco ilimitado, ¿no? Y sin embargo el ecourbanismo viene más a poner en valor prácticas tradicionales, esas arquitecturas vernáculas, la arquitectura bioclimática, por ejemplo, bebe mucho más de la arquitectura tradicional que de las innovaciones tecnológicas. Entonces digamos que un ecourbanismo miraría mucho al pasado para aprender, ¿no?, de cómo la gente fue capaz de vivir pues en relaciones, ¿no?, más armónicas, decíamos, con su entorno. Si el urbanismo convencional ponía el énfasis en el mercado, es decir, en que las operaciones fueran beneficiosas en términos económicos, el ecourbanismo tendría que ponerlas en la sociedad civil, ¿no?, en que esto es beneficioso o no en términos sociales. La ciudad dispersa, esta desparramada que comentábamos, frente a una ciudad, volver a la ciudad compacta, ¿no?, tradicional, más mediterránea, con mezcla de usos, y romper, ¿no?, esa diferenciación funcional con la que se reconstruyeron, ¿no?, las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial. Uno está basado en saberes expertos y otro más en la experiencia, ¿no?, en el saber también de la ciudadanía. No se trata, es decir, es una dicotomía, y no se trata de no reconocer que los arquitectos tienen que jugar un papel, de que los profesionales tienen unos saberes expertos que deben de jugar, ¿no?, al servicio de todos estos cambios, pero sí de tener claro, ¿no?, la importancia de en dónde pones, ¿no?, quién es el actor que determina, ¿no?, el proceso, ¿no? Y serían, pues en este caso, la ciudadanía, la tecnología frente a la experiencia, el usar suelo nuevo frente a reciclar el suelo, lo que sería más la rehabilitación urbana, ¿no?, trabajar dentro de la ciudad ya construida frente a artificializar nuevos suelos. Bueno, uno plantea la durabilidad y el otro la reciclabilidad como dos lógicas diferentes, la eficiencia energética frente a la reducción de consumos, los dispositivos activos, ¿no?, es decir, lo que por ejemplo nos llaman los edificios inteligentes, ¿no?, que tienen muchos cacharritos, mucha tecnología, frente a los dispositivos pasivos, que sería cómo diseñamos para de tal forma que las viviendas, los edificios funcionen solos prácticamente mejor en términos ambientales que porque tengamos que ser más eficientes en el consumo del aire acondicionado o cosas de este tipo, ¿no? La naturaleza como ornato, ¿no?, como decorado, frente a la naturaleza como parte de los ecosistemas. No podemos plantear la naturaleza como un elemento de belleza residual frente a la naturaleza, ¿no?, como un elemento central, ¿no?, a la hora de pensar la propia ciudad. Uno pensaría en el derecho a la vivienda y el otro pensaría en el derecho a la ciudad, integrando, bueno, pues otras dimensiones, ¿no? Si lo pusiéramos sobre plano, bueno, pues podemos encontrar un mapa de este tipo, ¿no? Y esto nos lleva, bueno, pues al término este de la resiliencia, que cada vez está más de moda, a pasar, ¿no?, un poco de la sostenibilidad a la resiliencia como capacidad de poner en marcha otro tipo de prácticas que, como decíamos antes, anticipen, ¿no?, sobre todo que sean capaces de que nuestra sociedad sea capaz de encontrarse en la mejor disposición posible a la hora de hacer frente a los cambios que va a tener que enfrentar, ¿no? Y por último está la última parte, ¿no?, de qué es lo que está pasando, qué experiencias podemos encontrar ahora inspiradoras. A mí generalmente solemos decir que si no veo algo no me lo creo, ¿no? Con estas cosas nos pasa al revés. Si no las creemos, no las vemos. En nuestra ciudad hay un montón de cosas, están pasando un montón de cosas que están orientadas, ¿no?, a tratar de fomentar este tipo de transiciones, este tipo de cambios,
pero si no creemos en ellas, si no las buscamos atentamente, pasan desapercibidas, son invisibles y por lo tanto no existen y no las vemos, ¿no? O sea que lo primero es tratar de buscarlas, ¿no? Y de creernos que tienen capacidad de cambio y potencialidad de cambio. Una idea sería la idea de los ecobarrios, es decir, que se pusieron muy de moda en los años 90 y supusieron, ¿no?, como grandes avances, ¿no?, en términos de transición, ¿no?, de cómo cambiar las ciudades. El de Vauban quizá en Friburgo es el paradigma, yo creo, de los mejores ecobarrios. Luego muchos ecobarrios, sobre todo aquí en España, cuando se empezaron a poner en marcha, o sea, una experiencia en Cataluña bastante potente, acabaron siendo como una justificación que permitía tirar, ¿no?, de los últimos cartuchos de la burbuja inmobiliaria. Es decir, con la excusa de que eran ecológicos, pues podíamos seguir construyendo cosas que la ciudadanía ya hubiera considerado inadmisibles, ¿no?, una vez que ya estaba toda la burbuja inmobiliaria desatada. El caso de Vauban es un caso muy interesante porque supone la recuperación, ¿no?, de unos cuarteles abandonados militares en la ciudad de Friburgo. Primero entraron unos ocupas, ocuparon uno de los cuarteles y montaron un proyecto de cooperativa de vivienda, negociaron con el ayuntamiento y entonces, bueno, pues llegaron al acuerdo de que era interesante el proyecto que tenían esta gente, pero que había que darle una dimensión social mayor. Entonces ahí nació una cosa llamada el Foro Vauban, que agrupó a muchas iniciativas sociales, ciudadanas, de economía solidaria de la ciudad y apostaron por reconstruir el conjunto del complejo militar como un ecobarrio. Y es una de las experiencias, bueno, pues más interesantes a nivel europeo. Tanto porque conviven, ¿no?, ese elemento innovador pionero, ¿no?, que es la cooperativa de Susi con estos primeros gentes más alternativas, con luego un montón de cooperativas de vivienda con un montón de parámetros, ¿no?, socioambientales bastante interesantes. Estas viviendas, por ejemplo, producen más energía de la que gastan, es decir, son las viviendas plus que tienen allí en este barrio. Todo el barrio está construido en base a autopromociones cooperativas. Y además, bueno, pues cada autopromoción cooperativa es diferente arquitectónicamente, entonces, bueno, es un barrio muy diverso en términos paisajísticos, con muchas zonas verdes, con muchas zonas peatonales. La gran mayoría de los habitantes del barrio firmaban un contrato por el cual se comprometían a no tener coche dentro de la ciudad, del barrio, o de tener lo que eran estructuras de car sharing, o sea, de coche compartido en la ciudad. Entonces solo hay un parking en la ciudad, en el barrio, de varias plantas, en el cual se encuentran algunos coches particulares y la gran mayoría de los vecinos y vecinas que comparten coches de car sharing que están allí aparcados. Y por lo tanto han ganado todo lo que sería el espacio del tráfico de una zona convencional urbanizada o pensada para el desplazamiento motorizado, para espacios públicos, zonas verdes. Y bueno, pues tienen unos equipamientos también autogestionados en términos socioculturales bastante interesantes. Bueno, vemos algunas fotos, ¿no?, de este barrio. Otra idea, bueno, otro polo de innovación interesante, más reciente, serían lo que se conoce como las ciudades en transición. Tiene fuerza sobre todo en municipios medianos y pequeños, no en grandes ciudades, y viene a plantearnos a partir de la idea de que las ciudades tienen que anticiparse a dos fenómenos que son innegociables, ¿no?, como decíamos, cambio climático y reducción de emisiones. Y como eso va a haber que hacerlo por las buenas o por las malas, las ciudades en transición están empezando a explorar el cómo diseñar, ¿no?, y cómo empezar a vivir ya en el presente de forma comunitaria y con iniciativas comunitarias este tipo de experiencias, ¿no?, de poner en marcha, pues, desde experiencias de energías renovables, espacios comunitarios, monedas sociales, experiencias de relocalización de la economía, tratar de implicar, ¿no?, a administraciones municipales dentro de este tipo de procesos. Y bueno, las ciudades en transición nacieron en Reino Unido, en la ciudad esta que veíamos antes de Totnes, que es la ciudad pionera. En esta de aquí, ¿no? En Totnes es la primera de todas. Y posteriormente, digamos que se han difundido por el conjunto del planeta. Ahora mismo hay ciudades en transición dentro de lo que se considera la Transition Network, dentro de todos los continentes y en todas las ciudades, ¿no? En el caso nuestro, pues hay la Red Ibérica de Transición, que aglutina experiencias de España y de Portugal. Y bueno, pues en estas iniciativas se están dando mucho de ese experimentalismo que habíamos visto al principio y que decía, bueno, al final hablaremos, ¿no?, del socialismo utópico, que experimentaba, bueno, pues
guardando mucho las distancias, podíamos encontrar, ¿no? Pues mucho de este experimentalismo en las prácticas que se están ensayando ahora. Todo el auge de los temas de agricultura urbana, por ejemplo, yo aquí en la ciudad estoy muy metido en la red de huertos comunitarios, he estado desde el principio pues un poco en lo que ha sido la legalización de los huertos comunitarios, y bueno, pues hemos pasado de ser experiencias alegales o ilegales, ocupando solares degradados y abandonados, a convertirnos en la política pública bandera de este ayuntamiento y de la corporación anterior también del Partido Popular en el Congreso Nacional del Medio Ambiente. Bueno, pues quiere decir que la agricultura urbana está removiendo algo o es uno de los elementos, ¿no?, que está removiendo algo en nuestras ciudades. Todo el tema de las monedas locales, las monedas complementarias, el caso de, esta es la Bristol Pound, es para mí la más interesante que hay a nivel europeo, porque es una moneda que pone en red en torno a 400 y pico comercios locales, es decir, no son franquicias, sino que son comercios de propiedad, ¿no?, particular, de pequeños propietarios que tienen su comercio, un comercio de barrio, pero bueno, pues han conseguido una red de 400 comercios que aceptan una moneda para la compraventa de bienes y servicios en la ciudad. Esta moneda permite relocalizar los beneficios y la actividad, activar económicamente la ciudad y garantizar pues que esa riqueza que se produce en el municipio no se va a parar fuera del municipio, principalmente a pues grandes corporaciones y a sus cuentas de balance, sino que se queda circulando, porque la moneda solo vale dentro del propio en el propio municipio, ¿no? Los empleados municipales están cobrando parte de su salario, los que quieren, en Bristol Pound, el alcalde cobra en Bristol Pound, se pueden pagar impuestos municipales en Bristol Pounds, es decir, bueno, pues supone una experiencia bastante innovadora, ¿no?, puesta en marcha también por una cooperativa de crédito local de Bristol, ¿no?, que es la ciudad en la que está. El tema de cooperativas energéticas como Som Energia, que ahora mismo está aglutinando aquí en España en torno a 60.000 familias ahora mismo, que producen y consumen energía 100% renovable, todo el tema de las cooperativas de vivienda en derecho de cesión de uso, que se están poniendo también un poco, bueno, cada vez más de moda, ¿no?, es decir, otro modelo de producir vivienda que no pasa ni por el alquiler ni por la compra, sino por la propiedad comunitaria cooperativa de vivienda y la cesión del uso de esa vivienda de por vida a los cooperativistas, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, se están ensayando fórmulas que son bastante interesantes, ¿no? Aquí en Madrid estaría Entre Patios, que es la cooperativa que más está avanzando en esto, en Barcelona estaría La Borda, y fuera de España pues hay un montón de países que tienen estos modelos de vivienda o de cohousing muy desarrollados, ¿no? Es decir, Dinamarca, Canadá, o en países empobrecidos encontraríamos el caso uruguayo con las cooperativas de vivienda de apoyo mutuo, que son de las más ejemplares, ¿no?, que hay en el planeta. ¿Qué más nos encontraríamos? Nos encontraríamos, por ejemplo, otro debate que se está dando ahora, que es todo el tema de los supermercados cooperativos, es decir, escalar, ¿no?, las dinámicas de los grupos de consumo de barrio a proyectos de supermercados cooperativos, que por ejemplo este es el caso del Food Coop, que es como el más emblemático de Nueva York, aglutina 16.000 familias, que son copropietarias de su supermercado y que realizan sus compras dentro de esta cooperativa, que garantiza pues los mejores precios de todo. Vamos, los precios más baratos, en torno a un 40% más barato que un supermercado convencional, incluyendo producto ecológico, proximidad y algunos productos convencionales también. Es decir, que cuando los diferenciales entre ecológico y convencional son muy caros, meten los dos de tal forma que garanticen que las personas de bajos ingresos pueden estar en la cooperativa. Todo esto funciona porque todas las personas están obligadas a trabajar 3 horas al mes en la cooperativa. Eso, claro, pues genera un volumen, así haciendo las cuentas a grosso modo, de 400 jornadas al año que se realizan por los propios cooperativistas, y que es lo que permite abaratar los costes, ¿no?, del supermercado. Bueno, digamos que es una serie de un pequeño muestrario de cosas que se están haciendo ya en ámbitos del consumo, ámbitos de la energía, ámbitos financieros, ámbitos, ¿no?, pues de la agricultura, gestión de zonas verdes. Bueno, pues que nos inspiran un poco en cómo podrían ser otras ciudades, ¿no? Estas experiencias a mí me gusta denominarlas como de acupuntura urbana frente a las grandes operaciones urbanísticas, ¿no? Se le llamaba cirugía, ¿no?, tirar a un gran barrio, meter una gran infraestructura, es decir, eran operaciones muy costosas
irreversibles y con un fuerte impacto. Pues frente a ello, la acupuntura urbana viene a plantearnos que la necesidad, ¿no?, de intervenir, de realizar intervenciones localizadas, poco agresivas, en algunos casos de muy bajo coste y que en muchos casos además son reversibles, ¿no? Es decir, que no condicionan a futuro o de forma determinante el espacio urbano en el que se hacen, ¿no? Igual que la acupuntura, pues con estas intervenciones sana un cuerpo, pues es una metáfora de cómo podría ayudar a sanar el conjunto de un cuerpo social, en este caso la propia ciudad, ¿no? Bueno, este es el caso de un huerto común, de un jardín comunitario en Atenas, ¿no?, que es la ciudad con menos zonas verdes por habitante de Europa. Pues los vecinos y las vecinas venían reivindicando ahí una zona verde durante un montón de años. Al final se montó un parking, hubo durante 10 años la concesión de la plaza para el parking, entonces los vecinos empezaron a avisar de que una vez que acabara la concesión, al día siguiente iban a entrar y iban a montar un parque. Y entonces, bueno, pues lo dijeron y lo hicieron, ¿no? Es decir, el día que acababa la concesión entraron con martillos neumáticos y construyeron su parque, ¿no? O sea que, bueno, ese podría ser una intervención, si que es un poco más macarra. Esta es otra, un poco más amigable, ¿no?, que también es otro movimiento, se llaman los reparadores de ciudades, y es gente que está trabajando sobre todo en barrios suburbanos americanos, pues donde no hay espacios públicos, donde no hay plazas, donde no hay pequeño comercio, en habilitar espacios de encuentro, espacios comunitarios que son diseñados, construidos, cuidados y mantenidos por los propios vecinos y vecinas, y que se convierten, ¿no?, como en epicentros de esa reorganización más social que arquitectónica, ¿no? Es decir, que digamos que cambiarían lo urbano desde lo humano, ¿no?, incidiendo un poco pues más en esta parte. Y por último, pues políticas públicas. Es decir, esto de la resiliencia ya no es algo que esté solo en boca de, bueno, pues de discursos más alternativos, sino que también empieza a formar parte del relato pues que hace las propias Naciones Unidas o el ICLEI, que es la asociación internacional más grande de municipios por la sostenibilidad a nivel mundial. Entonces, dentro del ICLEI hay una línea pues que son las ciudades resilientes, ¿no? Hay muchas ciudades intercambiando políticas públicas para fomentar la resiliencia de sus ciudades, ¿no? Y bueno, pues si pensáramos lo que ha sido Quito el año pasado con la nueva agenda urbana, es decir, que trata de plantear cómo debía ser pues esa agenda que nos ayude a transitar hacia la sostenibilidad desde el prisma, ¿no?, pues de Naciones Unidas, pues encontramos, ¿no?, pues la ciudad sostenible, la ciudad resiliente, es decir, como que estas cuestiones empiezan a estar dentro de la propia agenda de los organismos internacionales y de las redes de ciudades pues más avanzadas, ¿no?, que se están tomando este tipo de cuestiones más en serio. Y bueno, esto es una imagen para acabar. Este es un librillo que escribimos sobre algunas de estas cuestiones y que se llama Raíces en el asfalto, y bueno, lo podéis encontrar en muchas librerías, y si no también tenemos un blog que se puede descargar, o sea que ponéis Raíces en el asfalto y la podéis descargar desde nuestro blog. Y así que con esto mi parte así de intervención más seguida, digamos que habría terminado. ¿Cómo nos quedamos? Muy dulce, o sea, porque por un lado está todo bastante mal, pero por otro lado surgen ideas y surgen proyectos, y aunque aquí en Madrid se empiezan a notar algunas cosas, pero yo creo que todavía respecto a otras ciudades como las que has mostrado, pues todavía estamos en el luz. Y yo creo que sobre todo lo más importante es la concienciación ciudadana a la hora de implicarse, porque es cierto que a todos nos cuesta, que tenemos nuestros trabajos, que tenemos poco tiempo, que tenemos nuestras familias y tal, pero sí que a lo mejor desde la educación, ya que estamos en una ONG que está muy relacionada con la educación, ver la manera de que los chavalines irles inculcando el tema de que están en una ciudad que compartimos todos, que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que sea coeficiente o lo más cercano posible, y ahí sobre todo es el punto clave, ¿no?, la educación de los niños, de los más mayores y tal. ¿Qué más? El agridulce es otros países. Yo pienso, y es como el gobierno de nuestro gobierno ha entrado partidos alineados con el ecologismo
muy pocos, ¿no? Cuando ves en Alemania, a lo mejor, pues, que han gobernado, o sea, quiere decir que estamos a años luz, pero yo creo que a nivel de políticas públicas, o sea, siendo una de las cosas que, bueno, que en ese triángulo, ¿no? que o sea, que los cambios personales son súper importantes, los cambios comunitarios, pero claro, es toda esa parte de políticas públicas que no se amparan, se han aumentado otras. Quiero decir que es como una maquinaria tan grande que como que contrarresta mucho, ¿no? Que es muy complejo. Y que tú ves ahora mismo donde, no sé, yo veo y me alucina, no sé, hemos salido, o sea, es que, no sé, no hemos sido conscientes ni de salir de la crisis, o sea, no sé, dicen que hemos salido de la crisis porque en términos macroeconómicos que hay gente que está más hundida que hace años, ¿no? Y ya la inversión en ladrillo ya está aumentando de manera, o sea, nos metimos ahí por la burbuja inmobiliaria y volvemos. Entonces, no sé, a nivel de política pública, a mí es lo que me genera mucho más agrio que dulce, ¿no? Creo que sí hay muchas iniciativas personales y comunitarias como muy bonitas y muy esperanzadoras, pero yo pienso en un Madrid, ¿no? O sea, con pequeños municipios y tal, creo que hay como mucha más capacidad de transformar, pero en grandes urbes, no sé, en general. Y creo que en Madrid no vemos esa unión de barrio, no como enseñabas antes la foto de los barrios americanos, que siempre conocemos estas casas, barrios periféricos de la ciudad y claro, cada uno en su casa, ellos viven, pero tienen que hacer espacios comunes, ¿no? Pues en Madrid, a pesar de que vivimos todos en edificios de 15 plantas, no vemos esa idea de barrio, de la unión de la gente, de mi vecino. No conozco al de arriba, no conozco al de abajo, y si me pide, nos pedimos azúcar de vecino de arriba, nos bajamos un chino a comprarlo. No sé, no hay esa. Más social, es algo más social que lo que. No captamos eso. Yo te quería preguntar por el transporte en general, desde caminar hasta el transporte público o la bicicleta, y cómo se puede englobar eso en una ciudad un poco más moderna. Bueno, pues si queréis vamos abriéndose algunas. Lo que decía de la educación que comentabas tú es muy interesante, porque es como la forma tradicional, ¿no?, que tenemos de pensar el cambio social, ¿no? Es decir, que no cambiamos porque nos falta concienciación, ¿no? No estamos concienciados, hay que concienciar, y sin tener que dejar de hacerlo, porque hay una parte de verdad en eso. La psicología ambiental ha venido a demostrar otra cosa que es bastante interesante y que viene a, bueno, como a ponernos un poco el dedo en el ojo en algunas de las formas en las que hemos venido trabajando, ¿no? Muchos movimientos sociales, entidades ciudadanas y demás. Y es que la psicología ha venido a demostrar que a veces, o muchas veces, cambiamos antes nuestras prácticas que nuestras ideas. Y que es una vez que hemos empezado a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, que racionalizamos la forma en la que las hacemos y lo argumentamos, ¿no? Y nos lo contamos a nosotros mismos y nos convencemos de que este cambio que hemos hecho es bueno para nosotros, para el planeta, y entonces es interesante el tratar de combinar las dos estrategias, ¿no? Porque hay una parte en la cual es verdad que necesitamos compartir información, divulgar, sensibilizar, pero por otro lado la psicología nos viene a decir que quizás lo más ejemplifica, o sea, que al final los buenos ejemplos educan más que las buenas conferencias o que los buenos cursillos o que los buenos talleres, ¿no? Es decir, que necesitamos, o campañas de sensibilización, sino que necesitamos muchas más prácticas en las cuales la gente pueda interactuar con el cambio, vivirlo, rozarse, tocarlo, conocer a personas que están involucradas en él, al cambio, y lo hace más sólido, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es decir, que por ejemplo, los grupos de consumo, yo creo que su mayor virtud no es tanto ya el volumen de gente que dan de comer de forma alternativa en la ciudad, bueno, pues que es relativamente significativo, sino sobre todo que son espacios
muy pedagógicos, ¿no? Muy educativos, donde se fortalece mucho, ¿no? la presión social en el buen sentido de acompañar el cambio, ¿no? De que la gente no sienta que lo que estoy haciendo no vale para nada, de que soy yo solo contra el mundo, sino bueno, pues que te rodeas de personas que arropan, ¿no? Y ayudan a sostener los cambios, ¿no? Eso yo creo que es una, bueno, como una contramirada interesante, ¿no? Es decir, que sin perder la parte de la educación, pensar a lo mejor que una educación expandida nos llevaría a pensar pues que los movimientos sociales somos actores educativos, que un huerto comunitario es un lugar educativo, aunque no, más allá de que no haya cursos de agricultura, que a veces los hay, o talleres más formales, sino que en sí mismo las experiencias son educativas. Luego el tema de las políticas públicas, claro, estoy como tú, es decir, que es verdad que no tenemos un compromiso fuerte por parte de ninguna administración pública más allá de experimentos municipales a más pequeña escala, ¿no? que las grandes ciudades, en el caso de España, pero sí que necesitamos realmente no olvidarnos del papel que debe de jugar el Estado si realmente queremos llegar a los cambios en los tiempos que necesitamos. Es decir, que a veces había un economista ecológico que planteaba que de lo que se trata ya es de minimizar los remordimientos futuros. Es decir, vamos a una situación muy complicada en términos socioambientales, entonces se trata de hacerlo lo mejor posible y de dejar, tanto en términos sociales como ambientales, la cosa en las mejores condiciones posibles para poder seguir adaptándonos a cambios y a problemas que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y entonces ahí, claro, no renunciar a la idea de a las políticas públicas. Es decir, hoy por hoy no hay una correlación de fuerzas ni una presencia de estas ideas o de estos valores en las instituciones, ¿no? Con la relevancia que tendrían que tener. Lo cual no quiere decir que luego los estados, cuando se ponen a trabajar fuertemente, sí que tengan una capacidad de cambio y de arrastre y de hacer de tractor muy fuertes, ¿no? Es decir, hay cosas, ¿no? Un poco más esperanzadoras, ¿no? Vemos el Pacto de Milán, por ejemplo, de las ciudades por la alimentación, y bueno, pues vemos cómo en España sí que ha servido para generar, ¿no? Una batería de políticas públicas en términos de alimentación sostenible, saludable, de derecho a la alimentación de la población vulnerable y demás. Bueno, bastante interesante, ¿no? Es decir, que tiene muchas limitaciones, sí. Que es el marco de Naciones Unidas, que da de sí lo que da de sí, sí. Pero todo el movimiento agroecológico se ha volcado con estas políticas públicas porque es una ventana de oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si conseguimos que, por pequeños que sean cambios que se consideren irreversibles, ¿no? Pero es verdad que necesitamos ir, a nosotros los que pensamos a veces en términos estos de transiciones, vemos que el único paralelismo creíble que tendríamos es asumir que estamos en una situación de emergencia y realmente que los aparatos del Estado se volcaran como en una economía de guerra, pero en una economía de amor hacia las personas y hacia el planeta. Es decir, ese es el cambio de chip que tenemos que lograr en las instituciones públicas, ¿no? Es decir, yo he estudiado bastante lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que fue el proceso, ¿no? De economía de guerra, sobre todo con temas pues de lo que fueron, ¿no? Todos los temas de abastecimiento, la alimentación, con el tema de la agricultura, pero no solo, también en temas de movilidad, ¿no? Es decir, sobre todo en Estados Unidos, que pillaba el frente más lejos, pues todas estas campañas de retaguardia sirvieron, ¿no? Para movilizar a la ciudad, tener a la ciudadanía, comprometerla, ¿no? Con las políticas, ¿no? de guerra en sus propias prácticas cotidianas, ¿no? Es decir, que lanzaron campañas como las bicicletas para la victoria, es decir, que eran dejar de ir en coche porque había que ahorrar combustible para que se pudiera derivar al ejército. Entonces hubo una expansión de la movilidad ciclista que fue brutal en las ciudades americanas, ¿no? Incluso en los barrios residenciales. Todo el tema que comentábamos de la alimentación o el propio funcionamiento de las empresas flexibilizaron, ¿no? Muchos de sus funcionamientos, si queremos, más directivos o en términos empresariales, para dejar más mano ancha, ¿no? a esos obreros y obreras comprometidas con la fabricación, en este caso, pues, de tanques, aviones o lo que fuera, ¿no? Pero sí que si cambiáramos un poco la idea de la guerra, sí que necesitamos un impacto de esa medida, ¿no? Es decir, que iba acompañada de huertos en los colegios, no tanto porque dieran de comer, sino que se generó un clima, ¿no? En el cual el compromiso ciudadano, es decir, era obligatorio, poco menos. Y fue un periodo que, además, cuando se han estudiado la psicología posterior y cómo vivió la gente ese proceso y esa época, la gente lo vivió con mucha felicidad, porque además se exigía que ese compromiso fuera universal.
Es decir, que a los ricos se les atornilló, como no se les ha atornillado nunca en Estados Unidos, ¿no? En aquella época. Y digamos que crecieron, ¿no? La percepción social de la igualdad, y eso a la gente le hacía feliz. Es decir, que cuando los esfuerzos, ¿no? Son repartidos, la gente asume mejor, ¿no? El coste que tienen, las dificultades y bueno, yo creo que como paralelismo así un poco de las escalas de lo que tendríamos que estar pensando, ¿no? De movilizar, ¿no? De recursos, de imaginarios y de volumen, ¿no? Pues tendría que ser eso, darle la vuelta, ¿no? A esa economía de guerra por una economía del amor o por contraponerle a la guerra, ¿no? Hacia las personas y el entorno. Y es verdad que las grandes ciudades son entornos más hostiles al cambio, pero son determinantes. Es decir, ¿por qué? Pues porque es donde se concentra, ¿no? Como veíamos antes, el poder y la población, ¿no? En buena medida. Es decir, que abandonar a las ciudades a su suerte y centrarnos solamente en pequeños municipios o a generar cambios más integrales, que yo creo que es verdad que pueden darse cambios más integrales, ver, ¿no? Cómo pueden ser ensayos, ¿no? De otros modelos urbanos económicos, pero no podemos... La charla, cuando hablé con Eduardo, le ponía una frase, ¿no? Del coordinador, ¿no? De lo que fue la conferencia de Río del 92, Maurice Strong, y él planteaba ya en el 92 que la batalla global por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades. O sea, él ya tenía claro que nos guste o no nos guste, digamos que, aunque ahora seamos más una guerrilla, es uno de los escenarios de batalla ineludibles, ¿no? Que tenemos que dar es qué pasa con las grandes ciudades, ¿no? Y cómo hacemos que las grandes ciudades cambien. Y bueno, pues a lo mejor a largo plazo somos incluso capaces de pensar escenarios de desmontaje parcial de nuestras ciudades, ¿no? De desurbanización de parte de las ciudades. Yo no creo que vayan a desaparecer, pero sí que deberíamos de pensar en escenarios de desurbanización, y algunas dinámicas en algunas ciudades ya se están dando ese tipo de fenómenos, ¿no? Lo llaman las shrinking cities, ¿no? O ciudades menguantes, que son ciudades que han perdido muchísima población y que se están encontrando a muchísimos problemas, porque claro, pues están pensadas, concebidas y diseñadas para volúmenes de población muy altos, ¿no? Entonces se encuentran que no pueden garantizar ni los suministros, los servicios públicos básicos, el agua, el gas. Es decir, bueno, pues se encuentran desde problemas de infraestructura a que empiezan a tener 6 vecinos aquí, 10 allá, 8 allá. Es insostenible la propia gestión, ¿no? Social, ¿no? Del espacio. Y bueno, pues hay ciudades que están empezando a trabajar, ¿no? Forzadas por los cambios en este tipo de dinámicas, ¿no? Y otra, para mí muy inspiradora, que yo sigo bastante, también es Detroit, ¿no? Que está en Estados Unidos, pues, ciudad del motor, que en cuestión de 20-30 años pierde la mitad de su población. Principalmente gente blanca y con recursos, que se va de la ciudad porque está en crisis, ¿no? No hay empleo, no hay de nada, y se quedan ahí abandonados a su suerte los que no pueden irse de la ciudad. Y sin embargo, en esa ciudad, que ha tenido altos ratios de criminalidad y de problemática social, sin embargo han emergido unas dinámicas sociocomunitarias y ecológicas bastante impresionantes. Es decir, es la ciudad más vanguardista en términos de agricultura urbana de Estados Unidos, ¿no? Es decir, están ya con temas de ganadería, con tractores comunitarios. Es decir, están con la agricultura urbana, no como estamos aquí con nuestros huertitos asociativos y demás, sino realmente porque tuvieron que empezar a darse de comer con lo que se producía en la ciudad. Entonces, bueno, empezaron a generar otra lógica, ¿no? De producción, de distribución, de circuitos cortos, de mercados municipales, de combinar comercio local, mercados de abastos, bueno, lo que vendrían a ser mercados de abastos que allí no existen tal y como los concebimos aquí, sistemas de compostaje muy fuertes, ¿no? Dentro de la ciudad, de tal forma que los residuos sirvieran para generar nutrientes para las huertas. Bueno, pues un elemento interesante, ¿no? Y es una ciudad del norte, no es Cuba con el periodo especial. Es decir, que bueno, que vemos que si ha pasado o está pasando, ¿no? en Estados Unidos, pues a lo mejor pues cosas similares pueden pasar en Europa, ¿no? Luego el tema del transporte público, es decir, que evidentemente, claro, para las personas socializadas, ¿no? Nacidos en ciudades ya autocentradas, es decir, que ya tenían al coche inserto en la ciudad, pues lo hemos vivido de forma muy normalizada, ¿no? Pero es verdad que realmente no hay un proceso de sostenibilidad sin un cambio en los patrones de movilidad humana y de mercancías. Es decir, que son dos criterios que van a tener que estar encima de la mesa, ¿no? A la hora de pensar transiciones en términos de sostenibilidad. Cuando hablábamos de
de las innovaciones sociales, ¿no? Del papel que tiene. Es decir, pues claro, cuesta pensar, por ejemplo, pensamos en la sanidad universal actual y eso no es más que las mutualidades obreras llevadas a una escala de Estado. Es decir, que cuando la socialdemocracia empieza a pensar cómo hacemos para garantizar una sanidad universal, lo que cogen como ejemplo es cómo funcionaban los sindicatos y las mutualidades obreras y dicen vamos a llevarlo a una escala nacional, escala de país, y en vez de pagar tu cuota sindical son impuestos, es no sé qué, se reorganiza, cambia, no es una traducción literal, pero es coger una innovación de un grupo social reducido y trasladarlo a una escala social mucho más grande. Pues con la movilidad están pasando cosas de este tipo, ¿no? Es decir, que en los 70, por ejemplo, en Ámsterdam, los probos se movilizaron radicalmente por la introducción de la bicicleta en la ciudad, a través de un programa que llamaban las bicicletas blancas, de comprar bicicletas blancas por parte del ayuntamiento, dejarlas abandonadas, que cualquier ciudadano pudiera cogerlas y de forma gratuita y dejarlas en otro sitio y que cualquier otro lo cogiera y no sé qué. Y aquello que era como un programa utópico es la base en la que se inspiraron todos los programas de préstamo de bicicletas. Es decir, evidentemente no es el programa Provo traducido, pero tiene muchísimas similitudes, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual nos toca ensayar experiencias de otro tipo de prácticas de movilidad personales, es decir, de movernos de otra manera, porque realmente empecemos a disfrutar el movernos de otra manera, es decir, porque redescubramos el placer de andar, de caminar, de movernos en bicicleta. Y todo esto pues, va a llevarnos también a que se empiecen a tomar otro tipo de políticas que favorezcan que esto se dé de forma más... No es lo mismo hacerlo con los carriles bici y los carriles 30 que sin ellos, ¿no? Yo creo que a medio plazo el coche tiene que salir de las ciudades. Es decir, que sostenibilidad es sacar al coche particular, privado, que se vive hoy como un derecho, es un privilegio y como tal no tiene cabida en un escenario de transición ecosocial. No quiere decir que el coche como invento desaparezca, es decir, que a lo mejor sí que se puede ir a avanzar hacia una flota más grande de coches compartidos, de furgonetas, que haya una infraestructura básica electrificada de este tipo de vehículos a motor en la ciudad, pero bueno, la idea, o sea, lo que hoy es mucha gente vive, ¿no?, como un derecho, pues va a tener que ser desmontado, ¿no? Es decir, que a veces pues pacificar el tráfico va a ser una declaración de guerra cultural y yo creo que eso es algo, bueno, pues una pelea que va a haber que dar. Ahora mismo se está entrando más por la salud, es decir, que al final la política de movilidad se está justificando en términos de salud ambiental, de salud pública, ¿no? Es decir, en la contaminación nos morimos, enfermamos y por lo tanto hay que limitar el coche y es una táctica, ¿no?, de encararlo, pero a medio plazo de lo que estamos hablando ya no es solo de una cuestión de salud pública, que también, sino de que realmente es incompatible con la propia ciudad, ¿no? Es decir, si pensamos cómo se introdujo el coche, yo es algo que he estado trabajando también ahora últimamente, es decir, meter el coche en las ciudades fue un ejercicio de violencia mucho mayor de lo que pensamos. Es decir, las ciudades, cuando no es que los coches a caballo no atropellaran a peatones, que también lo hacían, pero la gente había, digamos, que construido un ecosistema en el cual peatones, vida en la calle y transporte en bicicleta, y en bicicleta ni siquiera la bicicleta es casi paralela al coche, y los coches de caballos convivían, ¿no?, en cierto equilibrio. La introducción del coche supone el desplazamiento, el monopolio de la calle para una única forma de movilidad, la expulsión de los demás, y esa expulsión además generó una reacción ciudadana muy fuerte, es decir, que eran las élites, porque los coches, había muy poca gente que pudiera disponer de un coche. Fue un ejercicio de poner la ciudad al servicio de las élites. Y ese ejercicio, bueno, en Madrid se llegaron a censar hasta 4 o 5 motines semanales, no ciudadanos por atropellos, de cuando se empezaron a meter los coches en la ciudad a principios de siglo, ¿no? En nuestra ciudad en torno a 1915 o por ahí. Bueno, es decir, los coches no se conformaron con quedarse con el monopolio, sino que cuando la ciudad, esta que decíamos más tradicional, con sus formas no cuadriculadas, era poco funcional a la velocidad que podían desarrollar los coches, pues la ciudad se desmontó y se reconstruyó al servicio del coche. Entonces, sacar al coche de la ciudad nos va a obligar tanto a cambiar las prácticas, a reintroducir más gente en el espacio público y a medio plazo a reconstruir la ciudad de tal forma que se haga hostil al coche otra vez.
Y yo creo que es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Y luego todo el tema también de las mercancías, que habrá que replantear un poco, pues claro, una relocalización de la economía debe obligarnos, ¿no?, a repensar, bueno, pues cómo se abastece el suministro de bienes, ¿no?, de estas grandes ciudades que tenemos, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente debatiendo ahora sobre que a lo mejor no es tan tontería el volver a recuperar, ¿no?, el tren, ¿no?, las mercancías, y qué implica eso de reorganización de la configuración del espacio que tenemos, todo el tema de, bueno, pues de fomento, ¿no?, también de otra lógica, digamos, otras infraestructuras que funcionen al servicio de otra lógica de abastecimiento, ¿no? Yo creo que ahí es combinar el transporte público, otras formas de movilidad personal, andando, bicicleta, pero muy deseadas y muy masivas, y por último eso, pues construir, ¿no?, también reconstruir una ciudad que sea hostil al coche. Y no sé, así como pedradas que yo haya ido apuntando, me han salido estas. Me surgió una pregunta. Dale. Que me pareció muy interesante la experiencia de la ciudad en transición, ya como muy integral, o sea, como que ataca muchos frentes, desde por el tema de la economía, los huertos, o sea, que me parecía como que aglutinaba muchos retos, ¿no?, que tiene la ciudad. Y me cuestionaba por qué es tan complicado en ciudades un poco más grandes, o por qué, bueno, qué dificultades tiene, por qué es más fácil que se desarrolle en ciudades más pequeñas o medianas, y también si hay experiencia en España de ese tipo de esa experiencia, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que el principal variable es la que comentaba él, es decir, la variable convivencial, es decir, que las grandes ciudades han perdido o han sufrido una mayor erosión de los vínculos sociales, comunitarios, colectivos, y por lo tanto estamos como obligados a reconstruirlos, ¿no? Es decir, hay las amebas, por ejemplo, es un animal bastante interesante, porque la ameba, cuando vive en un ecosistema en el que está guay, son seres unicelulares. Cada ameba vive por ahí a su buen rollo, están contentas, pero si el ecosistema se complica, si la situación del ecosistema se vuelve agresiva o hostil, las amebas tienen la capacidad de construir un ser pluricelular para optimizar, ¿no?, convertirse, ¿no?, en seres más eficientes. Entonces ahí tenemos que hacer un poco como las amebas. Hemos estado viviendo en un periodo en el cual, sobre todo por esa abundancia de combustibles fósiles accesibles, baratos y demás, hemos podido vivir como amebas en este primer mundo, pero ahora nos va a tocar, ¿no?, queramos o no, pues si queremos satisfacer nuestras necesidades, colectivizarlas de alguna manera. Yo creo que es importante ese ejercicio de revinculación y de retejer dimensiones sociocomunitarias a nivel de barrio, ¿no? Y es verdad que partimos, ¿no?, yo creo que estamos mejor que algunas otras ciudades americanas, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde veíamos eso de la placita, eso es todavía a veces más complicado, parten de estándares de convivencialidad más bajos, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que no es como muchos imaginaríamos el entorno que tenemos, pero bueno, es con lo que nos toca jugar, y yo creo que ahí nos toca desde reconstruir vínculos familiares, vínculos de bloque, las comunidades de propietarios, que son todo menos una comunidad en muchos casos. Bueno, pues recuperar, ¿no?, ese tejido vecinal, recuperar y sacarlo también al espacio público, que se haga visible y que un poco pues pueda empezar a generar, ¿no?, como la atracción, seducir a que otras personas se puedan ver atraídas, ¿no?, por ese vivir de otra manera. Pero ahí tampoco hay como muchas recetas, ¿no?, sino que lo que nos toca es ensayar, experimentar, y esa es parte del déficit, ¿no?, de las ciudades en transición. Las grandes ciudades, en Madrid no llegó a haber un núcleo fuerte de Madrid ciudad en transición, en Barcelona sí, y tampoco tiró muy bien, porque también era una importación muy de la realidad anglosajona aquí, y claro, en nuestras ciudades hay mucho preexistente. Entonces las ciudades en transición tenían el riesgo o tenían el problema de que muchas veces se vendían como algo hipernovedoso, somos lo nuevo, lo diferencial, todo lo anterior no vale, todo el mundo tiene que estar en las ciudades en transición porque todo el resto de dinámicas asociativas previas pues no valen para estos retos, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente decía, hostia, vas a decir que el tejido vecinal no vale para nada, que las AMPA no valen para nada. Realmente el reto de las grandes ciudades es
sobre todo en las que tienen cierto tejido social, es cómo hacemos para articular nuestro tejido social en una lógica de transición urbana o de ciudad en transición, pero sin tener que obligarnos, ¿no?, a regirnos por modelos organizativos concebidos en ciudades medianas y en realidades anglosajonas que tienen sus singularidades, ¿no? Y por eso yo creo que ha funcionado mejor en municipios medianos, pequeños. Es decir, que la red ibérica de transición sobre todo aglutina municipios pequeños y medianos. Quizás la singularidad es el caso de Móstoles, que tiene desde hace como 10 años, o sí, por 10-12 años, un grupo de gente bastante consistente, sólido y una red bastante fuerte en torno a una cosa llamada el Instituto Rompe el Círculo. Y este instituto venía trabajando temas de transiciones urbanas en Móstoles y ha entrado dentro de la red ibérica de ciudades en transición, y digamos que es un poco el frijol en el plato de arroz, ¿no? Es un poco el municipio más grande, pero también que tienen una perspectiva política bastante más clara, un poco más rupturista, ¿no? A lo mejor en algunas cosas que parte de las dinámicas de las ciudades en transición. Bueno, digamos que las ciudades en transición también son muy proactivas. Yo creo que su punto fuerte es su capacidad de generar ilusión en la gente, de movilizar a la gente en torno a un futuro positivo, atractivo, en el cual más que perder ganamos, ¿no?, en términos sociales y ambientales, relacionales, que es una cosa muy interesante, pero a veces han sido muy ingenuos, yo creo, en su planteamiento del cambio social. Es decir, bueno, yo digo que están muy en la dinámica de Gulliver, ¿no?, de muchos pequeñitos juntos y coordinados son capaces de contener al gigante, ¿no? Y a veces yo creo que al gigante también hay que contenerlo, ¿no?, con políticas que hagan frente a, bueno, pues a las agendas políticas más neoliberales o que profundizan, ¿no?, en todas estas desigualdades sociales y agravamiento, ¿no?, de los problemas ambientales. Entonces, bueno, yo creo que ahí les falta un poco introducir, ¿no?, la variable del conflicto social como un elemento vertebral del funcionamiento de nuestras sociedades. Otra cosa es cómo lidiamos con el conflicto, cómo hacemos que los conflictos sean creativos y no confrontaciones, pero sí que el conflicto va a estar ahí, ¿no? Y a veces las ciudades en transición no lo quieren integrar, ¿no?, dentro de sus prácticas. Yo creo que no sé si hay alguna iniciativa en este sentido, pero creo que un campo, una potencial importante sería a lo mejor intentar quitar peso al espacio urbano y dárselo al espacio rural. No sé si has hablado, porque yo he llegado un poco tarde, y no sé si has hablado eso, de superar la vivencia de ciudad, o sea, no de ciudad, sino de estar en un pequeño pueblo o entornos. La conectividad digital nos permite trabajar, el teletrabajo y todo eso. No sé si hay algún tipo de experiencia en este sentido. O sea, yo creo que sí que tenemos que avanzar hacia reequilibrio. Cuando hablamos dentro de la ciudad de que hay que reequilibrar territorialmente la ciudad por las desigualdades que hay, ¿no?, entre unos barrios y otros, y porque unos son vulnerables y tienen déficit histórico de dotaciones, de zonas verdes, de no sé qué, a nivel regional nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que avanzar hacia un reequilibrio territorial, ¿no? España, bueno, ahora ha habido varios libros, ¿no?, que trabajan todo lo de la España vacía, el abandono, ¿no?, del medio rural y el desajuste que hay, ¿no?, entre unos litorales y un centro densamente poblados y un abandono, ¿no?, de todo el donut, ¿no?, que dicen ellos. Y eso es un problema. Sin embargo, en otros países como Italia, también mediterráneos, no pasa. ¿Por qué? Porque han trabajado mucho mejor. Esa red de ciudades medianas está mucho más equilibrada, ¿no? Las ciudades han cuidado su patrimonio, han cuidado su historia, han cuidado su economía local, es decir, bueno, pues tienen, digamos, una fortaleza en términos identitarios, económicos y políticos que ha permitido que sean, y no que estén perfectamente equilibradas, pero mucho más equilibradas que nuestras ciudades, ¿no?, que nuestro entorno. Y como tal, no hay así, digamos, una alianza campo-ciudad ahora mismo así tejida, fuerte, pero es uno de los ejes vertebrales del trabajo que se está haciendo en torno al Pacto de Milán, que decíamos antes, ¿no?, de las nuevas políticas alimentarias. El nexo del campo y la ciudad va a ser la alimentación, es decir, las ciudades no van a sobrevivir sin comida y por lo tanto parte de su supervivencia se va a jugar, ¿no?, en cómo se van a reconstruir esas relaciones entre el campo y la ciudad. Y por lo tanto ahí sí que se están empezando a trabajar puentes, reuniones, asambleas compartidas entre espacios que están trabajando estas cuestiones en el medio urbano y sobre todo plataforma rural, ¿no?, que sería como el principal actor que aglutina organizaciones agrarias, sindicatos campesinos, movimiento de nuevos pobladores, asociaciones ecologistas,
Y bueno, pues un poco, digamos que serían diálogos que se están empezando a dar, ¿no? Principalmente en torno a la alimentación. Yo sí que veo que es una de las cuestiones clave, ¿no? Porque estamos obligados, con la idea esta de las bioregiones o las ecorregiones, a pensar la sostenibilidad de las ciudades más allá de donde acaba el término municipal, ¿no? Es decir, Madrid va a ser insostenible siempre si nos circunscribimos a su frontera administrativa. Por lo tanto, pensar la sustentabilidad de Madrid nos implica hablar, ¿no? De una bioregión que pueda alcanzar 100 y pico kilómetros alrededor, que nos implica hablar, ¿no? De cuencas hidrográficas, de abastecimiento de alimentos, pero también de otros recursos materiales, de energía. Es decir, bueno, pensar y planificar el territorio a una escala a la cual hasta ahora no hemos sido sensibles, ¿no? Es decir, que en algunos casos podrá coincidir con escalas administrativas autonómicas o provinciales y en otros casos no. Es decir, que la cuenca de un río a lo mejor puede tener más lógica para organizar un territorio que una frontera administrativa y una frontera, ¿no? O sea que, bueno, que son debates que vamos a tener que ir encarando, ¿no? En el medio plazo y que a ver si tenemos, ¿no? La madurez para hacerlo bien, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos. ¿Y a corto qué podemos hacer? A corto, desde ya, o sea, trabajarnos sobre todo la parte del deseo, es decir, hay una parte de cambio personal, es decir, que yo creo que ahí cada cual verá qué puede hacer y cómo somos capaces de además encontrar placer en lo que hacemos, es decir, que yo creo que es importante que el cambio nos haga disfrutar, porque si no, no lo vamos a consolidar, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo hubo unos debates también en el mundo de la educación, ¿no? Sobre si teníamos que educar por anticipación o por shock, ¿no? Había un debate así entre los pedagogos sobre cuando empezaban, ¿no? Los límites del crecimiento, los años 70, los primeros debates sobre cómo traducir la crisis ecológica, ¿no? al mundo de la educación. Y entonces se dieron cuenta de que si esperamos a que vengan los shocks, ¿no? y tengamos que cambiar forzados por la situación, esos cambios muchas veces, en cuanto la situación mejora, hacemos como la ameba y volvemos a hacernos unicelulares, ¿no? Porque realmente no hemos interiorizado un deseo de vivir de otra manera. Eso yo no sé, cada persona vea qué puede hacer a título personal con cosas que le molan, que son buenas, ¿no? Que son buenos hábitos para su relación con otras personas y con el planeta. Yo creo que ahí, desde qué compramos, dónde compramos, cómo podemos vincular en la medida de lo posible nuestro trabajo profesional con este tipo de cuestiones, cómo nos movemos, y al final la mayor parte de nuestros impactos como personas se concentran en cómo nos movemos, de dónde y cuánta energía gastamos y cómo nos alimentamos. Son como los tres impactos, ¿no? Que más peso tienen en nuestra huella ecológica. Bueno, pues empezar a trabajar en esas tres cuestiones a nivel personal sería una. Otra sería trabajar a nivel comunitario, es decir, sería buscar, ponernos las gafas de ver, ¿no? de creer que estas cosas existen y buscarlas en nuestro entorno, ¿no? Buscar en nuestros barrios, seguro que hay iniciativas de este tipo con las que podamos congeniar, ¿no? En Madrid ahora mismo ya tenemos 60 huertos comunitarios regularizados, hay una red de un tejido vecinal, bueno, yo vengo del movimiento vecinal, ¿no? De la Federación de Asociaciones de Vecinos, bueno, bastante tupida, es decir, en algunos casos las asociaciones vecinales pueden ser de gente mayor, un poco más rollo, más muermo o más reacia a introducir este tipo de cambios, ¿no? O de innovaciones dentro de... Pero en otros muchos casos no, en otros muchos casos encontramos asociaciones vecinales muy proclives, ¿no? A todas estas cosas, que tienen sus grupos de consumo, que trabajan temas de movilidad sostenible, que están con la bicicrítica a nivel de barrio, que están trabajando con itinerarios, ¿no? Peatonales y infantiles a la escuela en bicicleta o andando. Es decir, que hay muchas cosas que en lo micro podemos empezar a hacer desde ya, y es buscar a otras personas con las que podemos hacerlo, ¿no? Es decir, que nosotros solos y solas, pues bueno, podemos hacer una parte, y eso yo creo que ahí es buscar, ¿no? En nuestro entorno, preguntar a gente que sepamos que acudir a alguna charleta de algún tema que nos mole y ver, encontrar en la ciudad hay un mapa bastante denso, ¿no? La Federación sacamos un mapa bastante chulo en colaboración con varios colectivos de la ciudad que se llama Los Madriles, y es una página web. También hay un mapa gigante que está en Matadero, que lo colgaron allí y demás, y en Los Madriles está mapeado buena parte de las experiencias más significativas que nosotros creemos que están ayudando a cambiar Madrid, ¿no? Y hay algunas también que son históricas, o sea y es un mapa, o sea, es decir, que está por barrio, está por distritos. En internet encontramos el mapa más desarrollado
porque en el mapa en papel solo recoge como 100, ¿no? O sea, es decir, algunas históricas y otras de ahora, pero claro, si no al final llenas el mapa de tantos puntos que no hay mapa. Pero en Internet sí que está como mucho más desarrollado a escala territorial. Bueno, pues acudir, ¿no?, a mapeos de este tipo que pueden ayudarnos a encontrar aliados, ¿no?, y aliadas con las que... ¿Eso se busca los madriles? Los madriles, yo es que ahora mismo no sé si no tengo internet aquí, creo, además este tiene wifi roto, pero si pones los madriles, mapa de los madriles, te sale, yo creo, o los madriles iniciativas ciudadanas, te sale. Y ahí, bueno, pues encontramos un montón de cosas, ¿no? Es decir, que desde medios de comunicación comunitarios, radios, experiencias de cooperativismo, muy variado, temas de economía solidaria, grupos de consumo, espacios autogestionados por tejido vecinal, que está bueno, el centro social de mi barrio, el centro social Seco, pues yo sé, el EVA de Arganzuela, el espacio nuevo vecinal de Hortaleza, es decir, bueno, pues ahora mismo hay cada vez más lugares, ¿no?, a los que poder acudir en busca de amigos y amigas con los que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego pues participar también, yo creo, de campañas de movilización cuando veamos que nos cuadra y que es una temática que nos interpela, pues tanto a favor de los cambios que demandamos como de el freno, ¿no?, a políticas que vienen a profundizar en todos los desagravios y desequilibrios, ¿no?, que tiene nuestra ciudad. Sobre todo pensando más en clave de políticas públicas, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, pues también cuando nos juntamos con gente tenemos capacidad de incidir, ¿no?, aunque sea a pequeña escala en nuestra política municipal, ¿no? Está desde los presupuestos participativos al trabajo un poco pues de grupos de presión, ¿no?, sectoriales, temáticos, que puedan cambiar o profundizar algunas de las cosas que están haciendo bien, cambiar las que están haciendo mal y profundizar en las que están haciendo bien, ¿no?, nuestros ayuntamientos. No sé ni cuánto llevamos, ahí vamos. Bueno, casi 2 horitas ya. Nos vamos con ganas, por lo menos. Hemos superado el momento agridulce y nos vamos, por lo menos, con un dulzor así a panela de comercio justo. Nada, vosotros. Y no sé, también a través de Eduardo, yo qué sé, cualquier cosilla, si no encontráis alguna de las cosas que he dicho, queréis que os mande alguna información, documentación sobre alguna de las cosas que he contado, habléis con Eduardo, él tiene mi contacto y yo le paso así materiales que tenga o referencias o lo que, vamos, que esté en mi mano y os pueda echar una manilla, pues contar con ello. Gracias.